empezar agradeciendo las brillantes exposiciones de todos los participantes de hoy día y ofrecer en el tema específico de lo que es el crimen organizado y la democracia en el área andina las siguientes conclusiones. Primero, es claro que el narcotráfico es el delito base, es el delito madre, es el delito estructural en la región, en la subregión y en el mundo, que marca, sostiene y hace que proliferen otros delitos. A partir del narcotráfico estamos viendo otro tipo de tráficos, estamos viendo sostenimiento al terrorismo, sostenimiento de guerrillas, estamos viendo migraciones forzadas, tráfico de personas, prostitución, trata de personas, una cantidad de otros delitos que abarcan desde violaciones concretas a los derechos humanos hasta delitos financieros. O sea, el tema es el narcotráfico. En el tema del narcotráfico tenemos el crimen organizado, que tuvo su expresión histórica inicial con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, que en alianza con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, se aliaron a su vez e hicieron el primer narcoestado con Fidel Castro en Cuba, que terminó en la década de los 80 con el fusilamiento del general de la Guardia, del coronel de la Guardia y de un grupo de militares cubanos para tapar la participación criminal de Fidel Castro, el dictador Castro. Aquello ha corrido por diversas etapas, siendo muy importante la de la década de los 90 y principios del siglo XXI, en el que a partir de la Cumbre de las Américas de 1994 se establecen como bases estructurales para el desarrollo de las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, primero la democracia, segundo el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y tercero el libre mercado. Eso pone en marcha proyectos muy importantes antinarcóticos, del cual los más notables son el de Bolivia entre 1994-95 y el Plan Colombia que viene después, que reducen la producción de coca y de cocaína a sus puntos mínimos, hasta que en el siglo XXI, con la aparición de Chávez como presidente de Venezuela y su alianza con Cuba, se empieza a regenerar un proceso en el cual renace la narrativa de deslegitimar la lucha contra el narcotráfico y aparecen los narcoestados. El tema es que hoy día, el año 2023, y aquí se ha dicho por algunos de los expositores, en las Américas hay narcoestados y exactamente en el área andina hay dos narcoestados, Venezuela y Bolivia. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un país en el cual la gente del gobierno, aprovechando sus funciones de poder y de gobierno, participan en cualquier parte de la cadena del narcotráfico. En Venezuela, el jefe del cartel de los soles y su grupo que está en el gabinete y en otras funciones es Nicolás Maduro y está requerido por la justicia internacional con $15 millones de recompensa por su captura. En Bolivia, el jefe de las 6 federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína, Evo Morales, es el dictador en jefe y opera el gobierno actual a través de su dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, y lo que llaman el partido más importante de Bolivia son esas federaciones de cocaleros con la sigla que se han comprado, que se llama Movimiento al Socialista. Entonces, esos narcoestados en la región se multiplican porque Cuba y Nicaragua también son narcoestados y a partir de eso vemos actitudes de gobiernos en países democráticos que están defendiendo la proliferación del narcotráfico, como son México con López Obrador, que como aquí se ha dicho tiene afectado cerca de un 30% de su territorio, con verdaderos narcoestados dentro de la Federación Mexicana, y la Argentina, que tiene la misma situación con Fernández Kirchner, que tiene territorio, tiene provincias, como se llaman allá, que son verdaderos narcoestados y que inclusive han sido tipificados por la prensa nacional argentina como portaaviones del narcotráfico. Tal el caso de la provincia de Santiago del Estero, Formosa y otros. Entonces, este es un nuevo panorama en el cual me gustaría recordar un elemento que aquí se ha puesto en cuestión. Se quiere decir que la lucha contra el narcotráfico es solamente represión, no es cierto.
que la lucha contra el narcotráfico no consulta el aspecto social de la pobreza y de las condiciones sociales y políticas de América Latina y en este caso de la zona andina. Tampoco es cierto. La lucha contra el narcotráfico diseñada en la década del 90 tiene 4 pilares fundamentales. La prevención, como educación y como rehabilitación, absolutamente social, absolutamente destinada a evitar la penetración en el consumo de droga, que en principio tenía como destino el mercado norteamericano, pero que si se fijan, los últimos datos de los últimos 5 años ha crecido en los países del área andina y en los países de la región latinoamericana. O sea, el tema del consumo en Estados Unidos ha dejado de ser un mito, porque Estados Unidos no es el primer país consumidor de cocaína hoy día. Lo superan países europeos y lo están alcanzando países de América Latina. El segundo pilar es la interdicción, que quiere decir la represión legal en el marco del Estado de Derecho contra los narcotraficantes, donde se necesita consistencia, inteligencia, operaciones en el marco de los derechos humanos que se han dado en Colombia, en Bolivia, en el Perú, cuando había responsabilidad y respaldo político para esas acciones. Es imposible llevar adelante la política de lucha contra el narcotráfico en narcoestados, donde más bien los gobernantes están protegiendo el narcotráfico y hacen que la prevalencia en el consumo de droga en sus países crezca exponencialmente. El tercero es la erradicación, en este caso de coca, que es lo que atinge al mercado y a la zona andina. Y el cuarto es el desarrollo alternativo como medida social y económica para reemplazar la producción de coca, que es una suerte de industria ilegal extractiva similar a la minería ilegal, porque la coca produce 4 cosechas al año sin ningún tipo de agricultura y eso tiene que ser reemplazado por ingresos legales, porque la cocaína, el narcotráfico, el crimen no puede ser un pretexto para defender la pobreza a la que precisamente profundizan y llevan los narcoestados. Hoy día Venezuela es un país mucho más pobre que el que era antes de la llegada del narcoestado de Chávez y Maduro. Hoy día Bolivia es un país mucho más endeudado y pobre en crisis que el que existía antes de la llegada del narcoestado de Evo Morales y Arce Catacora. Termino diciendo que este conjunto de reflexiones tiene que servir para separar la política del narcotráfico, que ya lo hemos mostrado en anteriores foros, pero fundamentalmente para recuperar la necesidad de que el narcotráfico es un crimen. El narcotráfico no puede ser visto como un fenómeno social. Produce fenómenos sociales negativos, pero es el crimen el que produce daño social. No podemos mirar el narcotráfico a partir del lente de lo social, porque eso supone la legalización del crimen y seguir en la ruta ya señalada desde la década de los 60 por la dictadura de Cuba, después sostenida por las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y ahora respaldada por el gobierno paradictatorial de Colombia, que hará pagar al pueblo de Colombia un altísimo precio por esa posición. Muchas gracias.